Y ayer compartíamos el fallecimiento de uno de los intelectuales, cómo poder casi encasillarlo, porque era de todo. Era un actor, un periodista, un dramaturgo. Bueno, no hay disciplina que no haya de alguna manera tenido la impronta de Jonathan Geffen. Quien lo ha conocido, lo ha tratado, incluso lo ha entrevistado, es nuestro querido amigo Enrique Greenberg, a quien vamos a saludar. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miki. Un placer estar contigo. Gracias por convocarme. Una triste noticia recibimos ayer, ¿no? Uno de los referentes de la cultura israelí, sobre todo alguien que, como vos decís, es difícil de definir, ¿no? A mí siempre me gusta cuando entrevisto. Tuve la suerte de conocer a Jonathan Geffen en varias oportunidades. Me encontré con él, pero en el año 2009 estuve almorzando con su hija Shira Geffen, que es una escritora también de cuentos infantiles y de libretos para películas, junto con mi amigo Edgar Keret, que es su yerno, un escritor israelí reconocido, también para entender un poco también el contexto familiar. Ujú. Y me dice, ¿dónde estás mañana vos? ¿Qué vas a hacer? Me dice, yo voy a Ranana. Le conté que iba a visitar una amiga de Ranana y él me dice, mi papá tiene una actuación ahí. Espera que lo llamo. Entonces lo llamó por teléfono y dice, mira, tengo un amigo de Argentina que va a estar en Ranana, conseguirle 2 entradas y que sean buenas. Bueno, me reservó 2 entradas, pero le dice, pero no solo eso, papá, yo quiero que conozcas a Enrique y que Enrique te diga si le gustó el show y si te entendió todo el hibrid, ¿no? Y en ese sentido podemos ver, bueno, primero cómo era el manejo entre la familia Geffen, pero más allá de eso, cuando me acerqué al final del espectáculo, él me estaba esperando arriba del escenario y me dijo, yo tenía prohibido irme por mi hija hasta que vos no te acerques a mí, ¿no? Y la verdad, de una manera muy cálida, este personaje que tiene dos grandes vetas. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto que vos hablaste, que es difícil de definirlo, ¿no? Por un lado, toda la ternura del trabajo infantil, ¿no? Todo el trabajo de las canciones para chicos, las obras para chicos. La otra vez que me encontré con él personalmente fue en el año 2018, que fue cuando le hice la entrevista, cenamos juntos y venía de un espectáculo con 700 chicos. Y me dice, no hay cosa que me hace más feliz en la vida que poder trabajar con los chicos. Y por otro lado, la beta de la crítica política, periodística, que tenía, que habla del compromiso también. Él viene de una de las familias, como diríamos en Argentina, de las familias patricias, de las familias del establishment israelí. Es sobrino de Moshe Dayan, su madre era la hermana de Moshe Dayan. Una de las cosas que él destacó era justamente que él venía de una familia que tenía toda la estirpe y todo el peso de ser la representación israelí en ese momento de lo que era el Israel de aquellos tiempos. Ujú. Y a mí siempre antes de la entrevista me gusta escribir algunas cosas. Bueno, Jonathan Geffen fue paracaidista en las Fuerzas de Defensa de Israel, combatió en la Guerra de los 6 días. Como dijo él, era una época de mucho nacionalismo y él era mucho más de derecha de lo que él podría imaginarse. Después viró políticamente hacia la izquierda, hacia el campo de la paz, pero tenía que ver con un clima de época también esto, y la madre de él dice que lo llevaba a él cuando era chico, era como quienes cuidaba el territorio a Moshe Dayan, o sea que iba a acompañar a los soldados, a hablar un poco sobre lo que pasaba en Israel y demás. Y Jonathan Geffen, como vos dijiste, es un autor, poeta, compositor, periodista y dramaturgo, ¿no? Esto escribí. Estos conceptos definen en parte lo que hace, pero Jonathan Geffen trasciende a cualquier definición. De hecho, no resiste a ninguna etiqueta, porque Mm. la etiqueta que le pongamos, yo hoy pensaba, ¿qué paralelo puede ser en Argentina? Y bueno, en cierto sentido puede ser una María Elena Walsh, ¿no? Que escribía canciones infantiles, pero con un compromiso político también. Pero Ujú. es difícil, porque no es solo eso, porque también, como yo le decía, era el nene malo de la sociedad israelí, ¿no? Porque es el sobrino de Moshe Dayan, esto que era justamente el establishment israelí, que sale a criticar fuertemente y a veces críticas muy, muy duras. De hecho, palabras que ha tenido él como paracaidista, que era una fuerza de élite, su hijo fue desertor del ejército, por más que él decía, me dijo después Jonathan Geffen, que Aviv Geffen, su hijo que es el padre del rock israelí, tenía problemas de escoliosis, pero me dice, hoy va hoy si el ejército de Israel necesitaba del servicio de Aviv, ¿no? Y él decía que era mucho más valiente su hijo, lo dijo en una oportunidad, era mucho más valiente su hijo en no hacer el ejército y no como él que tenía que drogarse para tirarse de los aviones, ¿no? Con el paracaídas, ¿no? Una frase bastante polémica y complicada, sobre todo en Israel, donde el ejército es un ejército popular Ujú. y todos los hijos van.
¿no? Ha marcado, digo, y sigue marcando generaciones completas con su profunda obra y creativa que expresa en sus monólogos, poesías y canciones, tanto para niños, jóvenes como para adultos. Como lo dice en la entrevista que le hice, muchas de esas obras se transformaron en plegarias e himnos populares, como Lié Tov de David Brosa. Él trabajó junto a David Brosa en la traducción de canciones españolas, de Serrat sobre todo, en el disco más vendido de la historia de Israel, que cumple este año 40 años, Aisha Shady. Bueno, esto es sobrino, como dije, Moshe Dayan, nació en una familia del establishment judío. Él es el hijo díscolo que hace crítica y provocación como su bandera, porque además de crítico es provocador, y él lo sabe y le gusta, digamos, por un lado esa ingenuidad infantil y por otro lado la provocación que también los chicos tienen, muchas veces nos provocan con preguntas complicados, ¿no? Él fue amenazado de muerte por no coincidir con las voces oficiales, fue censurado en Galei Tzahal, la radio del ejército, que es una radio bastante plural, aunque parezca que no, si hacemos el paralelismo con lo que es el ejército en Argentina. Transcurre sus días como los profetas deambulando entre poéticas, letras, profundas palabras y filosos textos, que intenta despertar e estimular la conciencia, ¿no? El pensamiento crítico en el pueblo de manera no convencional, mordaz, agudo, comprometido, es amado por uno y odiado por otros. De hecho, dejó la ciudad de Tel Aviv porque fue acosado, fue discriminado y atormentado por sus detractores, acusado de traidor y antipatria, pero y se fue a vivir un lugar más tranquilo en las afueras de Natania. Este era un poco quién era Jonathan Geffen, ¿no? Vivió en una época muy particular, tristemente en esta semana, hace unas semanas, un tiempito, unos días, perdimos también a Meir Shalev, que era un contemporáneo, es gente que vivió justamente el nacimiento del Estado de Israel, es gente que vivió del 48 en adelante, y Jonathan Geffen cumplía los mismos años que cumplía en el Estado de Israel. Yo lo entrevisté cuando cumplía 70 años, justamente el Estado de Israel también cumplía 70 años, y me acordé hoy de una canción que después le vamos a pedir, si quieren que pasarla, si la pueden buscar en algún momento del programa, que se llama Yahol Liot Shesden Igmar, ¿no? Puede ser que todo aquello terminó. Y esta canción tiene una historia muy particular. Y vamos al comienzo donde yo le pregunté una vez cuándo realmente sintió que debía ser lo que debía ser, que encontró su vocación. Y él dice que una vez Arik Einstein se sintió enfermo y le dijo, mira, yo no voy a poder dar el show, subí vos. Y él no sabía, dice, yo no sé cantar. No, está Danny Litani, que va a cantar canciones de Bob Dylan, y subí vos con tus rulos, que le va a gustar a la gente, a leer tus poesías. Y bueno, él subió y dijo que le maravilló ver todas las luces sobre él y el público oscuras. Entonces subió a decir sus poesías y dice que ahí se sintió libre por primera vez. La posibilidad de decir todo lo que él piensa y siente sin censuras. Y dice que después de esa presentación tuvieron 400 presentaciones en el año. Y con Arik Einstein, quien interpreta esta canción, Yahol Liot Shesden Igmar, que un poco es una canción crítica, dulce crítica a la épica, a los hitos de la fundación del Estado de Israel. Dice, acá éramos felices antes que yo nací. Decía, había un guardia hebreo rubio, de ojos celestes, sobre un caballo blanco, Truppeldorf era quien cuidaba el Kineret, como hablando de cierta manera que a él le contaron una historia que él no vivió, que a partir del nacimiento de él parece que todo se fue al demonio, ¿no? Dejó de ser tan ideal como se lo planteaban. Y contó que Arik Einstein no quería cantar esta canción, porque Arik Einstein era un tipo que no le gustaba mucho el tema político, y el medio que lo amenazó le dijo, ¿cómo no vas a cantar esta canción? Esta canción no tiene que ver con la política, es una crítica edulcorada a una realidad que vos sabés que es así, y vos la tenés que cantar, si no yo no voy a componer más cosas para vos. Entonces, Arik Einstein accedió a cantar esta canción, que es una de las primeras canciones que podemos ver hacia el pasado, hacia la épica sionista y hacia los hitos sionistas, una crítica muy, muy, muy linda, ¿no? Muy, muy buena, no tan fuerte como quizás en otras canciones. Sí, Miki, te dejo si querés. No, simplemente pensaba que es muy simbólico justo en esta previa de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, 75 años, que marca desgraciadamente como toda una época de Israel. Hoy ya no es, ha cambiado. Parte también alguien que marca una época y una manera de entender la visión de lo que Israel era en términos de su identidad, y también deja. Me imagino que habrá sido muy crítico del momento que se está viviendo, muy preocupado por esto y muy comprometido desde ya.
Y lo otro, simplemente, Greenberg, a decirle a usted que usted tiene que estar aquí en Radio High, se lo vengo diciéndose mucho. Cuando me invita, yo estoy, señor director. U- ¿Sabe? Y más, un placer hablando con usted. Usted ¿Está? tiene invitación permanente, pero no solo para hablar conmigo, para hablar con los oyentes. Con gusto, con gusto. También hablar con usted y con el público es un placer de FMG y con la gente que escucha. Por último, terminar con una pequeña anécdota, si te parece, para que veas, digamos, nosotros a veces creemos que los artistas son inalcanzables, ¿no? En Israel los artistas están en la calle. Hino Amnini, Ujú. una cantante israelí que podemos hablar en algún momento, divina, está en las manifestaciones, va y canta, canta las consignas con la gente, hace percusión. Y Jonathan Geffen, mi cuñado, me llevó hacia el norte para poder reunirme con él y él quería quedarse en el auto. Me dice, no, a mí me da vergüenza los artistas. Le digo, no, vení que Jonathan vas a poder hablar mano a mano. Y una de las últimas comunicaciones que tuve es mi sobrino más chico, Amit, canta en un coro y cantaron una canción de Jonathan Geffen, los chicos, ¿no? Y se la mandé a Jonathan como mostrándole, fíjate que tantos años después los chicos siguen cantando tu obra. Y les mandó un mensaje a los chicos a los chicos del coro, ¿no? Creo que Jonathan, más allá de su crítica, apostaba a los chicos justamente como una cuestión de cambio, ¿no? Y tenemos su gran obra, Keves Asillazar, el Cordero, la oveja número 16, que es una obra Ujú. fantástica, que vale la pena también indagar. Querido Enrique, sin duda uno de los grandes Se nos fue uno de los grandes. y imposible de, como dijiste, de encasillarlo, un hombre de múltiples tareas, talentos y que ha dejado un legado enorme. Gracias por estos minutos y bueno, que Un, sigamos teniéndolo muy presente. Así es, un abrazo y a disposición como siempre y alguna vez tomaré el guante de hacer un programa, Miki. Aproveche mientras se lo tiran porque la vida es así, sabe, corta y uno nunca sabe. Así que hay que hacer lo que uno puede de la mejor manera cuando la vida te propone. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Enrique Greenberg, contándonos un poquito de la figura de Jonathan Geffen, a quien él conoció, entrevistó y puede dar testimonio de lo que fue su enorme, enorme trayectoria.